Capítulo 16. El primer gobierno progresista. Percepciones y resistencias. 2022-2026. Buenas noches. Bienvenidos a la Fogata Pública. Soy el profe Farid y hoy vamos a conversar un tema que todavía está caliente. El primer gobierno progresista elegido en Colombia, encabezado por Gustavo Petro. Y antes de entrar en si gusta o no gusta, vamos con lo verdaderamente histórico. Colombia cambió el tipo de conversación pública. No solo cambió un presidente, cambió el centro del debate. Primero, porque este gobierno es un hecho histórico, más allá de la simpatía o el rechazo. En Colombia, por décadas, el poder nacional se movió entre élites tradicionales y coaliciones de centro y derecha. En 2022, por primera vez, llega al gobierno un proyecto de izquierda progresista por vía electoral. Eso es un quiebre simbólico y político. Desde entonces, el país ya no discute solo orden y seguridad, sino desigualdad, reforma agraria, transición energética, derechos y paz como prioridades de Estado. Pero el hecho histórico no es solo ganar, es intentar reordenar el Estado con reformas estructurales, en un sistema lleno de contrapesos. Segundo, la gran clave, Petro gobierna en conflicto de interpretaciones. Aquí hay una realidad que atraviesa todo. Este gobierno se mueve entre dos relatos que compiten cada día. Un relato dice, por fin el Estado mira a los excluidos. Esto es justicia social. El otro dice, esto es improvisación, riesgo económico y choque institucional. Y esa pelea no ocurre solo en el Congreso. Ocurre en medios, redes, tribunales, calles y conversaciones familiares. Incluso hay análisis que sostienen que un sector de la prensa tradicional ha actuado como oposición abierta al primer gobierno de izquierda, intensificando el tono de confrontación. Al mismo tiempo, también hay críticas reales, escándalos y debates institucionales que alimentan la desconfianza y pesan en la opinión pública, por ejemplo, corrupción percibida y tensiones políticas. En pocas palabras, la percepción del gobierno depende tanto de lo que hace como de cómo se cuenta. Tercero, cómo lo perciben distintos sectores sociales, no como bloque, sino como país diverso. A. Campesinado y ruralidad. Por fin el Estado llegó, o por fin apareció el conflicto por la tierra. En el campo, el gobierno se juega en una palabra, tierra. La reforma agraria es uno de los ejes más visibles del gobierno del cambio en territorio. Entrega, formalización, zonas de reserva campesina y acciones de la Agencia Nacional de Tierras. Percepción típica en sectores campesinos beneficiarios. Sienten reconocimiento, presencia institucional y esperanza práctica. Títulos, formalización, acceso. Percepción típica en otros sectores rurales y propietarios producción. Temor a inseguridad jurídica, lentitud o a que el conflicto armado y la extorsión sigan marcando el territorio, sin que la paz total logre control real sostenido. En resumen, para parte del campo, este gobierno es histórico, porque puso la tierra y el campesinado en el centro del Estado. Para otros, el problema es si eso se sostiene con seguridad y ejecución. B. Pueblos indígenas y comunidades étnicas, reconocimiento versus resultados materiales. En sectores indígenas y étnicos suele pesar mucho el reconocimiento político, territorio, participación, consulta, enfoque diferencial. Al mismo tiempo, la pregunta cotidiana es, ¿llegan bienes reales? Salud, protección, infraestructura, seguridad, y allí las percepciones varían por región y por nivel de conflicto armado. En un guión radial, aquí funciona muy bien meter una escena. Un líder indígena hablando de reconocimiento. Y luego, una madre diciendo, necesitamos presencia y protección. C. Trabajadores urbanos, empleo, costo de vida, y el mínimo como símbolo. Para trabajadores formales e informales, este gobierno se vive como economía del hogar, mercado, arriendo, transporte, empleo. El salario mínimo se volvió un símbolo del enfoque social y también del choque institucional. Recientemente, el Consejo de Estado suspendió el decreto del aumento del mínimo para 2026, y eso reactivó el debate sobre bloqueo institucional versus sustento técnico y legal. Percepción típica en parte de la clase trabajadora, al menos el gobierno intenta proteger ingresos. Percepción típica en microempresarios, empleadores y sectores productivos. Preocupación por costos, informalidad y sostenibilidad. D.
industria y empresarios, incertidumbre regulatoria versus estabilidad macro. En el sector empresarial, la percepción suele dividirse en dos grandes preocupaciones: señales regulatorias, salud, laboral, energía, seguridad y confianza para invertir, y, al mismo tiempo, hay empresarios que valoran estabilidad institucional y reglas claras, incluso cuando no compartan la agenda. En este punto, el contexto político de 2026 muestra que parte del debate electoral gira precisamente en seguridad versus negociación, con candidatos que proponen mano dura y reversar enfoques de paz. Docentes y sector educativo. Discurso social versus capacidad de ejecución. En muchos docentes pesa la lectura política. Este gobierno habla el lenguaje de lo público, de derechos y de inversión social. Pero el día a día docente también mide resultados concretos: infraestructura, alimentación escolar, bienestar, seguridad en territorios y continuidad de políticas. La percepción se teje entre identificación con el enfoque social y exigencia de resultados locales. Cuarto, la gobernabilidad. El cambio no depende solo del presidente. Aquí está la parte estructural más importante. Colombia es un sistema de contrapesos fuertes, Congreso fragmentado, cortes activas, opinión pública intensa. Eso se ve claro en reformas. Por ejemplo, la reforma pensional, Ley 2381 de 2024, quedó suspendida por decisiones judiciales relacionadas con el trámite, mostrando cómo el cambio pasa por filtros institucionales y no solo por voluntad política. Entonces, una percepción extendida, a favor o en contra, es esta. Para unos, lo bloquean, no lo dejan gobernar. Para otros, las instituciones están evitando errores. Y ambas cosas pueden coexistir según el caso. Quinto, ¿cómo está la opinión pública? El país no habla con una sola voz. Las encuestas muestran una realidad cambiante. Petro ha tenido periodos de baja favorabilidad y también repuntes o mejoras según mediciones recientes. Esto importa porque rompe una caricatura. No es cierto que todo el país lo ama, ni que todo el país lo odia. Es un país dividido, móvil, que evalúa por resultados y por identidad política. Sexto, entonces, ¿por qué es diferente este gobierno? Diferencia 1. Agenda. Pone en el centro tierra, desigualdad, transición energética y paz, con un lenguaje de Estado social. Diferencia 2. Base social visible. No solo gobierna desde Palacio, se apoya en movilización y disputa pública constante, calles, redes, asambleas simbólicas. Diferencia 3. Relación con el establecimiento, choca más frontalmente con élites, sectores políticos tradicionales y parte del ecosistema mediático, lo que intensifica la polarización. Diferencia 4. El símbolo independiente de resultados. El hecho de que una izquierda electoral gobierne Colombia cambia el imaginario de lo posible. Al final, Colombia no está viviendo solo un gobierno, está viviendo una disputa por el significado del país, que es justicia, que es orden, que es desarrollo, que es paz. Y por eso este momento es histórico, porque Colombia se está mirando al espejo, discutiéndose en público y decidiendo qué quiere ser. Soy el profe Farid y esto es La Fogata Pública, donde la historia no se impone, se conversa.